Baishapa, Peinda, Coina, Ame, Ayumahina, Wermoyan de Beñan de Envia por mí, pende programa, ñan de programa entero, vete va pendu se va que la máquina ca ajatura, hermano cuera. Penanguino Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado, departamento de Itapuedoina. Y YouTube por ella una pensada, y más me coñan de Envia por mí, amboasao, más me pedía abrazo, rompe espalda, ca ajatura, hermano cuera. Edición número 601 lomita ya magatu esaina 700 irabe 700 recabe 700 yicubutivo epe baba esa página de que fuera y queda costedia arajina Primera de Corintios capítulo 10 me mañe que tal de que fuera este página este va y que entero vea primero ya puse acá veina o parupiete me ya puse acá vejen página primera o parupiete grupo veña de tatucha después ya ves a pecha viste a mujeres te imaginas a ver, más 595985162 ñane pumburi pe ay pun de hoy. Para ñan de papajá, hina, número, papajá, me pillaba, imagina, uy, llegué Pastor Sergio a la pide chuco y teña de video de edición número 600. Capupa, na, ame, estrellita, piri, poro, pan, Gracias, Pastor Sergio. Ya se va por más, hermano querido. Ya apoyan dejar mi video. Me ve ya en YouTube, me ve que era muy en YouTube o Facebook. O guajeo PM con videos y nata Telegram, taja muy Messenger, taja sistema radio WhatsApp vive. PA más voy a poco video Pastor Sergio. Y vale, Javi llegues. Roñe Punu y Eka, hija Toraro, José 600 edición, mañana, récord Guinness de estudio Torah en guaraní, papá querido. Vea, imagina, 600 ya, copia con sistema de enseñanza, guaraní M. 600, guaraní M. Pegó español, pegó a tirarme ahí. Y uno de los que menos, hoy por y lo está. Lastimosamente es uno de los que menos se revisa o se ve. Y uno de los que menos tiene seguidores en Paraguay. Deberíamos de apoyarlos todos porque es muy interesante, muy importante con todas las evidencias escriturales e históricas. Excelente el programa, felicitaciones. Bueno, imagino. Justamente muy con este mensaje guri, aunque tenga va ni tapiza botar eso es botar eso más para la homoía con la hiposa caari jamás para la se ungía de pastor eres más quiero saber quién quién te ungió, quién te puso de pastor, por qué te hace llamar pastor y pues hermano querido marapión de iguacela se mapa ni mopa ni importante ve pione guarala sepa falso o verdadero pastor o la ceja ya para falso o verdadero. Antes se la igual semilla. Mamina, ¿cierto? A ver, lo mitad, mira, oye, embelezar, pues, en vez de que hoy quiero revisar o echar y Biblia, o imponaba, oye, falsificar, y para imponer para la doctrina, ando ya, no, ese más balandén, un día que si sos verdadero, oye, ya se descubrita, hubo ese página falso, pastor, añembo pastor de Pateamba. Pues a él ni no interesa eso es la mensaje. O sea, qué barro, o sea, que es biopea. Sí, por ejemplo, ese PCN no hicieron PCN no está pastor, se la rango, se nindo fue. Y agradezco a las personas que por respeto me llaman pastor. Eso sí no me queda, pellecero ese Emilio, adelante. Hermano, adelante. Pero si un peje domina, verdad, oña, a ver allá esa, mo, vaya un aje, allá puto, mo, ve para allá, voy a equivocar, se corregina, para ver cuál se va. Falso o verdadero arecopa la se más para la se ungía que botar una muñeca a ver más va se ordena de pastor cuera vio digo es biopea si soy reconocido o no reconocido ahora a mí no me importa eso o sea ¿cómo es la enseñanza mija upea ambos a pecua hacer un penducero la verdad pendula enseñanza a ni verás en cuenta la serrango no estoy para estar mostrando buscando evidencia para demostrarle si soy o no soy pastor, si ya es lo de menos. El que quiere aceptarme como pastor, que me acepte, el que quiere, el que no quiere, vaya.
Detalles son los clamores ya. Bueno. Ahora sí, era en forma más respetuosa, algo curio por andar tranquilo por algo y que está por la seo, algo tal vez tipo año encuadra lento eso, a paitar su a demostrar su sepa patrón y la predica jamás, qué bárbaro, pesa no está, a la menos hasta ya y para llevar ese mensaje, pero menos la pastora, bueno, pastor excelente, adelante. Pero esperando interesarse, no interesarse en la mensaje. Como pues ya está ya para la vez. Qué bárbaro. Bueno, totalmente sorprendido. Nunca nos imaginamos que el mismo Mesías, sus seguidores y Pablo no pertenecían a la religión católica. Qué balde de agua fría. Y ahora, ¿cómo le explico esto a mis familiares? Bueno, hermanos, educándose el audio. Pego Yesami, ¿de dónde? Y muchas felicitaciones a la Torah por los 600, gracias, 600 ediciones de compañero. Es de la analogía de Pablo, pues es Guarebio, va. Yesami, a ver, el del ESPA. Sí. Pero castellano ve Guare. De varo. Sí, recuerdo pillamos. Resulta ser que español ve. España me capítulo 1 per amor, imagina. Sí, con los hermanos de allá Centroamérica, Argentina, Colombia, Ecuador, nombre, todo lo un mensaje o agradecerte dice tapisa fuera poto la guama esa ñane en dulce. Pea puite veo en paraguayo en duda no pilleira vea con en du a ver, hija Torah, ya descifraba, hermano, la aparición del cristianismo después del Mesías. Y bueno, hermano, a hacerle escuchar ese audio, ve España y si no es cualquier cosa, podemos invar la evidencia, todos los versículos bíblicos. Bueno, otro, ya agradecer para usted, ya de la pizza, cuál es mandu a poner, ya de reina, o ayunar, o orar, y nada, vea como programa, se vida, se familia, agradecerte, y es importante, pertenecer con tu sitio, hoy orar o ayunar para provisiones, pues no vamos a faltar ni para el programa, es importante, ver, hermano, apoyo Orucala, hermano fuera, hoy mi mío puedo apoyar a Orucala y ofrenda mía, agradecerte de corazón. Agradecimiento total, espero seguir contando con ustedes, con su apoyo y con su ofrendita para avanzar una edición más. Ya hago término y capturo. Empecé a apoyar Opave, hago Corintio. Bueno, pues ya esa tamba, Eva. Vengo ahorita, algunos haga a lo mejor y no APN pastor. Gracias, esta supe, y ahora ya se ya ahora ese, otro ahorita bueno ya continuata. Excelente. Bueno, línea personal más 595-985-162-975, o sea. Bueno, y que hubo un capítulo 10 y queda. Primera de Corintios. A veces, y así entonces que la salvación, una vez que tenemos que cuidar, porque corremos peligro de perder. No es como se dice que una vez salvo, siempre salvo. Respecto a lo que usted dijo ayer en Cadija Torah, la última parte, bueno, sí, señor, así mismo es. No, es salvo, siempre salvo. O sea, salvo, siempre salvo. Hay que mantener la obediencia, la santidad. Obviamente allá. Pero, porque hay mucha parte de la Biblia dice que tú no. Inclusive hay parte de la Biblia donde dice, y oye, borra tajante del libro de la vida, va. O sea, andas ahí, pues crees allá, listo, ma. O sea, demasiado peligroso. Y tú te iba. Para un tema muy quisquilloso, ahí ya trata con porque hoy por Uruguay Pablo mitad la versículo. Sí, era salvo, siempre salvo. Pues chango Judas Miewi,
Qué bárbaro. Conociendo ya la verdad, veamos. Pero ese ya está aclarado entonces. Pues Guaremi, Guañi Mongueta, algo era. ¿De qué pues hablamos ayer? Al menos hoy que imía un tema de eso. Sí. Yes, a mí. Eso ya quedó ayer. Pues tengo ya poco que. La disciplina para y mantener la salvación, claro. Sí, espectacular. Bueno, quiere decir que no, así no hay, bueno, ahí si no hay disciplina, la disciplina, ¿en qué consiste la disciplina? Espiritualmente hablando, en la obediencia a los mandamientos establecidos por el Padre y el mandamiento hoy vigente. O sea, de ella pues no mían de ella pues no la ñanderuje y entonces indisciplinado, donde era bien el Mesías, pero donde ella posee la y ande entonces salvo siempre salvo, vio. Mi acuera. Bueno, otro. A ver. ¿Por qué muchos relacionan este capítulo 10, verso 1 y 2 con algún tipo de bautismo? Y me puede explicar. Bueno, vaya a 1 Corintios capítulo 10. Bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, tiene relación con el bautismo. Bueno, pues lo mitad siempre ahora, claro, hablan de un bautismo, pero no explicáis ahí de lo mitad, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Ñandé, ese ñandé afectaba, vea, ñandé, si nosotros estuvimos allí, veo, digo, es la tema. Porque se investiga en Euripea y tremendo y te realmente tiene que ver, orecóbete increíblemente, orecóbete y de bautismo un día, cierto, oía una cosa coincidía. Pero profundizar, pues la de mañana, ella era porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, te ve pitajando. Moisés, Dios, sanguaré, Moisés, o sea, guaré Egipto y pero hoy tiene analogía, güey. Ojo que a Pablo le gusta la analogía, güey. Pero de profundizar de caño y de puiguaraño de caño la olla la mandi o si una la pues me opitan de bien pero pesa y con tora y estudia y nago palabra y estudia es camo y te muy va Pablo no es con agina es escala y referencia hamba ebepa o yo guape Pablo mumbe uajina de la jano muy te eso va ebe pa yo guajina la ñande bautismo ni va ebe pa yo guañande la ñande ya practicaba con anga ve hoy pa similitud o yo guapa en algo ya cae la olla ya no. Bueno, ya está más o menos explicar también ese según ese punto de vista sí tiene que ver pero se explica la entonces el bautismo no es algo nuevo siendo que acá habla de que ya Moisés y todo el pueblo se habían bautizado. Primera de Corintios 10:12. No, el bautismo no. La inmersión, voy a practicar. Bueno, ahí ya ves, ya se menciona. Voy 1000 años de coca. Excelente. Pero ahí empezó. Es algo literal y simbólico a la vez. Porque le sirvió de algo ese paso del mar muerto. Porque puedo hazar y el mar, oye, preguntar la purificación del pueblo. Me preguntaba si hay proceso de purificación, a la bautismo o purificación. Me pillaba.
Lo que estaba queriendo decir ahí que estaban pasando esa agua ya como simbología de una purificación que le espera. Oye, preparamos, oye, purifica, vean, oye, un proceso de purificación. Cabe ina, pero vende ina, oye, pero vaina, pero tranquilo, pa. Ahora escoge y una vieja en bure, hija, va, oye, abrí la mar espectacular, ya salta, ya jata motolado, oye, que ta tira todo, viva las pepas y no, pepe, pero no, 40 años yo lo pillé, como veo, o patatutas, y no, bebé. Sí, en el desierto, chavo. Entonces, para iniciar el seguimiento como pueblo del Todopoderoso, pasan el mar, simbología del bautismo. Pero literalmente también oye cumplí porque el bautismo pues, es purificación. Hago la añade de bautismo ya eso es a este venía pues no. Pero para la enseñanza hebraica, la inmersión de Vilá, digo, oye, guauña pues mi, oye, purificación. Entonces, lo que te está diciendo ahí es que cuando hoy quedó pueblo, o si hija huevo ya abrió mar, bueno, hoy que purificamos y no quema los procesos. Oye, pues no más y que la ya seguía en el Mesías ya por la bautismo. Allí pues no la proceso. Y en ese bautismo es una simbología de nuestra purificación. Que la hombre nuevo, porque pues recibida y nada. El poder del Espíritu Santo, y haya hecho 2:38 apóstol Pedro, perdón total de pecado, o sea, limpio. Entonces el pueblo caminaba hacia ese proceso, pero lo que ellos no sabían es que 40 años, nada entero yo o superata, güey. Que a ni donde hay joña pues mía ya podemos ver el bautismo donde ella salvo siempre salvo. Catuye compañero, ¿cuántos bautizados? Hablando de salvo siempre salvo, no hay ya para comentario, bebé. ¿Cuántos bautizados que han ya sumido en vicio y qué sé yo, en cosas oscuras o atrapado en la red del mundo? Sí, un pagano más, se va. Ande no quase más, debemos ver recata hecho no quiere saber nada ya. Nos endulce la palabra. Es bautizado. Ahora, ¿dónde vemos ya ese ejemplo? ¿Dónde vemos? El pueblo de Israel sale de Egipto y de aleluya, a palo y está, pasan el mar, simbología del bautismo, y bautizar y vive. Oye, por un lado proceso. ¿Cuántos quedaron muertos en el desierto por la desobediencia al mensaje? A la buena nueva. Hebreo capítulo 1, verso 1, 4. Hebreo capítulo 4, verso 1, 2. Venga ahí. Te digo que está en el desierto porque no obedecéis la mensaje, no le coge la fe en el mensaje. La buena nueva, el evangelio de ese tiempo, que viene a ser el mismo evangelio que el Mesías predicó. Exactamente, todas las instrucciones del Padre. Todo el compendio de instrucciones del Padre. Entero yanderú, por boca de patriarca Moisés, Abraham, todo eso son instrucciones del Padre. Todo eso son instrucciones, son mensajes dentro de las instrucciones del Padre. Todas las instrucciones del Padre son siempre buenas nuevas para nosotros, porque mensaje por allá no pero no porque se bautizaron, ya obedecieron después del bautismo y de la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? Va en de la obediencia. Cuando vos hablas de obediencia, no sé, en tu congregación, en tu religión, yo soy obediente, pero ¿a qué? Va a entender obediente a la palabra, pero ¿a qué palabra? ¿A qué te referís cuando vos decís, che, soy obediente? Va a hablar de obediente, va a la yapoa, porque esta vez se cohereta, no, yo soy obediente, pero ¿a qué? ¿Qué hiciste para decir que sos obediente? Va a la uña la Biblia, pelar yapoa la harían, porque algunos dicen soy obediente porque creo en el Mesías, no, eso no es ser obediente. Eso es algo de fe. Por la fe se tiene que demostrar con obediencia. Creer en el Mesías no es solamente decir, no, yo creo en el Mesías, ya está, listo, sé obediente, más. Ay, ya salvamos, no. Hermano querido, primer paso.
Vos te bautizaste porque creíste en el Mesías, te bautizaste en su nombre, como dice Hechos 2:38. Ahora, ¿recibiste el Espíritu Santo para qué? Ezequiel 36:27 veces, y obedecerán más las leyes y los estatutos, o sea, los mandamientos del Padre. Oía vigente y en Guanaco, pero la obediencia. Vos no recibiste el Espíritu Santo solamente para creer en el Mesías. Nada, y bueno, Hernández, hemos va a ponerla de fe. Obedecer, ¿no? Él le obedecía los mandamientos del Padre. Cuando vos decís yo obedezco al Padre, o sea, él le obedecía. Y la enseñanza del Mesías se obedece, país. ¿Será que obedece, país, la enseñanza del Mesías? Porque la enseñanza del Mesías tiene su caracú en la ley de Moisés, su base. ¿Qué upea? Alguna cosa con derecho y no ya como hay bandas y se mueran para judío penguanante, pero hay la problema. Entonces una cosa es el bautismo, otra cosa es la fe y otra cosa es la obediencia. Y otra cosa es la hereco, el Espíritu Santo mañana para hereco, mañana para güey. Ezequiel 36:27. La promesa de cambiar dañandeña de corazón de piedra, corazón de carne, como potita dañandeña de corazón, purificada en el corazón, no me dañandeña y Espíritu Santo, pero ya obedece a Anguala. Y que Anguala no pacto. Claro. Jeremías 31:33. Una de las promesas del nuevo pacto es: y pondré mi ley en vuestro corazón y en vuestra mente. Las escribiré. Se ley. O sea, de coherencia. No sé, es obediente porque claro, ya de respetarse algunos mandamientos, algunas leyes, oía vigente, oía activo con a tiempo. Entonces, de Yurub entender el ande obediente. Ando a ley del de bautismo, porque Katumi otro unos aguecha de cierto voy a bautizar para ir puta para ver a país. ¿Lo y qué? Puede ser que nosotros también, a nosotros nos pase eso. Y ande su cola de bautismo voy a de Yiki la reino. Que tu teo ama ella. Son pimbas. Bueno, otra cosa. Niña allá. Bueno, la nube. Podría ser símbolo del Espíritu Santo. Bueno, es la manifestación. O sea, Ñandé sí, en un sentido, ya Ñandé, eso ya sentí la manifestación del Padre. ¿Cómo sentimos la manifestación? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, ellos veían la manifestación del Padre. El poder del Padre y se movía por eso y manifestaba por medio de columna de fuego, humo, trompeta, nube. Bueno, está bien, Shekinah, la presencia, literalmente es la presencia del Padre simbológicamente allá, a través de elementos y sonidos. Bueno, pues esa, añade esta vez en allá, esa y para pues añando esa Shekinah, sentimos la presencia por medio del Espíritu Santo. Y sí, vamos a hablar de una simbología de la nube. Y todo eso, esos elementos sobrenaturales que aparecían en esos tiempos que para nuestro tiempo, ni anden allá de Sayumia, allá de que privilegio, pero tenemos el privilegio que ellos no tenían. El Espíritu Santo. La nube. Y bajo, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, bajo la nube de qué? De la Shekinah, de la presencia, o sea, bajo la cobertura del poder del omnipotente. Vamos a añadir la misma cosa de él. Pero, ojo, que allí necesitaban un mediador, Moisés. Pero nosotros hoy tenemos también necesitamos de ese mediador para que descienda el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Allí bautizaban a Jerabe. Ese fue la Biblia, Hechos 2:38 y 10 versículos más. Claro, el Mesías. O sea, ya ese prototipo, oigo, Pablo con la analogía de la prototipo y ese modelo allá. Y vemos muchos modelos del mesianismo en lo que Pablo está narrando ahí y lo que realmente sucedió en muchos puntos en la Torah o en el Pentateuco. Ya con ojos espirituales y con mucha oración y ayuno, el Padre revela esas cosas.
Ya esa misma, Eva y que tú ya colabora, a ver, Ceuta y vea con nube. Ya muy nació bueno, es que ya muy nació, así está la escritura. Eso 13, 21, 22, bajo la nube que le protegía. Entonces ya sabemos que simboliza, o simbolizaño de la nube. O sea, el poder, la cobertura, la presencia del omnipotente. Ñandebe nube con el Espíritu Santo allá. Y le guiaban en el desierto. Mm. Bueno, ya es que lo mitad. O pitado, no, ya pitado que lo mitad. Ahora yo no entiendo por qué muchas veces uno dice que es guiado por el Espíritu Santo. Oye, poja je hija hombo es macana. Y acá me preguntan, esta clase de personas que dicen que tienen el Espíritu Santo o son guiados por el Espíritu Santo, muchas veces enseñan falsa doctrina. Entonces ellos están calumniando. Bueno, calumnia en qué sentido? Calumnia a quién? O sea, o calumnia, o sea, oñe RI, porque yo recoja el Espíritu Santo a a lo mejor upea original le pregunta allá. Hacer la misma cosa ya, anga para allá poner con pregunta ahí allá. Y, ya no, y obviamente cuando de coña atender por su fruto lo conoceréis. Algunos me estaban poniendo el ejemplo, una vez ya es más, pues va a ser a topar más con la video, o topar allí lo insta. Iba ahí un día. Bueno, a veces no nombra sello y porque y muy para esa no hay sentido ese, pero pega con otros sí esta ne pega con o por un potía más o peja por ya pie beti trapito y dice que está lleno del Espíritu Santo, mazo de madera, pero con otro pea da algo que algún hermano oye escandalizado con aire, ¿no? Y hicieron, cierto. Además que una vez, tipo, no, yo ocupo tu paya, unos hermanos dije, y pegan, que tú te llevas la mía, la mía, ya apoyo, increíble. Pero estos dos pueden encontrar en el video. Busquen un pastor que supuestamente lleno del Espíritu Santo, un bepotíbete y oitirla y mazo y lo mitad acá de madera o y martillo, y mazo y oti. Puede recibir la unción y tal. Hoy pega como ya pía, te trapo nunca ves ahora y pajo, y palo ahí. Eso pues ya. Mm. No vemos esas manifestaciones acá en esa Shejina. El Pablo no, es un Elohim de orden. Discúlpenme. No digo ya pues vamos a disparatar. Bueno, y bueno, y así, es voy a meter desierto allá. Analógicamente hablando, espiritualmente hablando. O sea, ya a la tierra prometida que es la resurrección o la transformación y la vida eterna reinando con el Mesías. Pues al añadir la tierra prometida, centro del reinado del Mesías, y va a ser Israel restaurada, donde va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Y voy a pegar, dice papá. Voy a pegar. Hay todo versículo para respaldar. Bueno, el tema de dónde va a ser el reinado. Ya este tema ya explicar la tierra. Esa es mi. Es lo mismo, hermano. La columna de nube o nube viene a ser la Shejinah, o sea, la presencia visible del Padre que ellos tenían. Bueno, ande con ese upe, ese pico la hoja y pico amba, es a la upe, la upe tapa, hañande. Pico de, mamina. Ya rata eres tan es como mi realita o la presencia palpable, visible del Padre, o la esa pope, ya abrir la cosa y con la milagro. Jala, ya salva allí, hañande, vio un bobo y se aguanta ahí. ¿Cuántos milagros lo mitad vio en su vida? ¿Cuántas cosas sobrenaturales? ¿Cuántas señales de la Shejinah del Padre, de la presencia del Padre por medio del Espíritu Santo han podido ir con Angamundo? Aunque te tu GPM, hermano. Aunque tengo GPM. Ani no induce ve, man. De seco ese hermano hay cuá. No hay cuá, se de experiencia.
Ñemo lo mopane mande, ñemo no quiere saber nada. Entonces, ella pues también, no sé cuál fue el motivo. Se habrá lastimado en alguna congregación. Para lo más, o más o menos pecho de caso. Vio algo que no tenía que ver, sucedió algo que no esperaba y bueno, llegó el peaje, pecha de ricota y gustó ver pecha. Hay posibilidad en el mundo y con tranquilo vernos a pecha, además indeo isha. Hana bota y eso es la palabra y cuapa hija peamos. Y esa vaina, todas las cosas, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, y yo digo, eclesiastés. Las escuelas, oye, juega con sus escuelas, hañande llegar, jaina, mi israelita, hañande. ¿Cuánto dice está lleno el Espíritu Santo? Aunque esté tuya, ya podéis para atrás. Y una falsa doctrina, se llama. Dicen que tiene el Espíritu Santo. Una cosa con la ya, es otra cosa la yareco. Bueno, guate coño de Araboína, vamos a hacer pedazo parte de. A mí me eso 13, 21, 22 de la nube, de la Shejina. La presencia. O atravesando mar, eso capítulo 14, él mina hermano. Verso 22 y vio en seco y que se la mar. Tremendo umia, bueno, habla angete ya ven, va a ver la umia, hola, de remba, ella vio la escuela de Xiaomia pelando y que llegue, no ya salva llegue, no entró en el reposo ahí. Añande vio un poco pisa vaya de poco tiempo. Ay, ya, ni que ella llega al tati, porque ni que esa añande pillere añan. Ya puta, ya recalcar, ya puta, ya, ya ya lo sé, man. Bueno, sí, purificación, eso ya expliqué ya. El bautismo, mm, proceso de purificación. Hañandego pepeneñe, esa. Ahora allí también, te voy a volver a decir. Así como ellos entraron en ese bautismo en el agua, en el mar, simbología del bautismo. Y donde como ellos ya bautizados a pego, donde ahí donde ellos bautizados, pues estamos puros allá, nambrena, sin inmaculado, sin nambrena hoy ya de pecado. O sea, ese que vos me estás diciendo que dijo ese teólogo, ese está errado. No puede ser jamás que una vez purificado y una vez bautizado y perdonado de pecado, ya uno no peca, ya es salvo. Entonces digo, o sea que de ella bautiza, según la teoría. Ella, el Todopoderoso de perdona maite, hasta ahí vamos bien. Jaupe ya salvo, o imponado, pues. Pero Jaupe de catué mare pecaje, va ere upea. El claro que uno puede pecar. Ya descubre, hermano querido, posibilidad de pecar. Janilla, etilana ya peca y shene. Ya lucha en contra de upea, pero alguna vez voy a tropezar mimita. O sea, que ya no, ya es imposible que peque ya. Y que ya cometer algunas infracciones. Estamos expuestos a eso, no todos somos perfectos. Y ahí es donde entra de nuevo otra vez la acción eh, la acción de derramamiento de sangre y sacrificio del Mesías ya yo le perdona ya ese. No hay medio de acuerdo ese weón. Está errado él. Para ese donde el hombre nuevo hey, ya no puede, ya no puede pecar, ya no peca. De barbos. Ya tú a las pinas, Superman hoy. ¿Cómo que ya no puede? Claro que sí puede. Ya ni ande como no ya pues. Pues siempre voy mensaje a recibir, hermano, y restauración. Conocedores de la palabra aceptaron al Mesías. A mí a Moisés te digo si en contacto con Andy y es cierto para la GIA. Estos son testimonios de que él está errado. Varos. Y es a mí. Todos fueron purificados, bautizados, tevilaje, en la nube, en la Shejina, por la presencia de Elohim. La nube lleno del poder del Padre, por el cual hacía su presencia. Es el modelo o prototipo del Espíritu Santo que reciben los bautizados según Hechos 2:38. Y el mar
prototipo del agua en que se hace el bautismo o la inmersión, tevilat, la purificación, esa vaina. Eh, a veces ayuda a memoria y a veces investigación allá por cuena, se documentado la cuena. La expresión en Moisés, pero les interesa, güey. Pero los altares, ya recomiendo, en el bautismo está la presencia del Padre, el poder del Padre, que es el Espíritu Santo. Y tiene agua, ya, bueno, Pepe ya topa. Orecoy, la presencia del Padre en la Shejina, la nube, simbología del Espíritu Santo. El agua, el mar que pasaron, recuerda, dos elementos moína, o falta uno, porque Ñandegüe ya agua, Espíritu Santo, en el nombre de a ver, hoy mismo, se ese mundo ya te pongo a ver, te pega nota, ves a las estudios, y si no se sabe, en domina, es para la de curia, güey. La expresión en Moisés, upea goje dice, para seguir al, al hombre llamado como mediador y escogido como mediador por el Eterno, que en ese momento era un líder y Mesías. Necesitaban ellos pasar todos por el agua. Simbología, va a simbolizar, ñandea, ya se llama al líder ungido y escogido, o sea, el Mesías del Padre, hijo del Padre, al Mesías Yeshua o Yeshua en hebreo, ya se llama ya hasala ire, bautismo, ensayo. Viste que hay, no sé si me comprenden el Eucrepi. O invateo, todos son simbólicos. Entonces, la expresión en Moisés, o lo está por andú, en Moisés o a través de Moisés, es en Moisés, en donde la ella, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés, Javi me voy a decir, en Moisés. Bueno, Bimbe y 10, todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar. Sí. Ojo, ya pasé de aclaración. A ver, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, el fuego es símbolo de la Shejina del Padre, de la presencia del Padre. Y el Espíritu Santo también, que es el mismo poder del Padre en nosotros. Con eso vamos a ser purificados. ¿Sí? Con la compañía del Padre y con su poder, el Mesías y se jala fuego, puedo simbolizar la Shejina, la presencia purificadora del Padre, por medio del Espíritu Santo, obviamente. Ja fuego ahí os simboliza la Torah, la palabra, las leyes que purifican al hombre cuando lo cumple. Los mensajes del Todopoderoso, las instrucciones. Cuando te ven, vayan de purificar. No matar, de poyucayo, estás limpio. No robar, ne mondaino, estás limpio, estás purificado. Entonces, el fuego era una forma también de nombrar a la palabra purificadora. Bueno, ya que vea con tema, entonces ya topa allí tiene analogía ya del bautismo de ese tiempo que ñande tiempo venguana ore copaitease ñande ñico tener ya sa acuerdo a sa ñande ñico tener la presencia del Espíritu Santo yareco o uña de creemos que recibimos el Espíritu Santo. Ellos tenían la presencia del Padre a través de la nube que simbolizaba también el poder del Padre y el Espíritu Santo. Que pilla vaina. En Moisés se dice en el Mesías Yahoshua o Yeshua en hebreo, en arameo, pero arameo ve Yeshua, hebreo ve Yahoshua. Bueno, esa voy así hoy invité a la simbológicamente, analógicamente y sentido paite. Entonces la expresión en Moisés para seguir entonces a este varón que fue escogido
por el Padre y llegar a la tierra prometida, a Moisés. O sea, hija más bien. Añandé bautizado en el Mesías o en el nombre del Mesías, Hechos 2:38 y 10 versículos más por ahí. Todos se bautizaban en su nombre para entrar en la tierra prometida, que va a ser obviamente la salvación del reinado. ¿Ya? Bueno, así que en los versos 1 y 2 tenemos el prototipo analógico de nuestro bautismo o inmersión. Encontramos allí en Éxodo 13, 21, 22, Éxodo 14, la presencia, el poder del Padre, agua y el nombre de un líder y Mesías. ¿Ya? Presencia del Padre, agua y el nombre de un líder y Mesías, que era en ese tiempo Moisés. Añan de tiempo, bella. Ya es para más ver. Ya con la ya con el Espíritu Santo, ya con la líder más voy a seguir. Era bellillo bautizado. El Mesías. Bueno, excelente. Oye, tema, eso. Oye, tema, pero ya me voy a poner en el poco este día Aragua. Ya yo topata con era muy poco programa era atorado, hermano, cuera. Ya yo topata, ni que vender el Sara y Shalom, bendición.